Vamos a hablar sobre la histología del aparato reproductor masculino. Y vamos entonces, lo primero que tenemos que conocer es que el aparato reproductor masculino está encargado de la secreción de hormonas esteroides, principalmente testosterona, y es a partir de la testosterona que se van a llevar a cabo lo que es la espermatogénesis y se van a producir también lo que es el feto XY. Se va a producir lo que es la diferenciación o de los caracteres masculinos desde el punto de vista físico y psicológico. El aparato reproductor masculino, ya va, Ángel, no veo la diapositiva, solo veo que dice Ángel Rivas. El aparato reproductor masculino va a estar conformado por lo que son los testículos, que son unos órganos pares, las vías espermáticas intra y extratesticulares, las glándulas sexuales anexas. No sé si todos ven la lámina. ¿Todos están viendo la lámina? No, doctora, no se ve. No se ven. Esperamos entonces que Ángel pueda pasar la lámina. Entonces solamente vamos a hablar de lo que es la histología del aparato reproductor masculino. ¿Ok? Profe, un momento, Ángel se le fue el internet. Vamos a esperar que... Ok, no hay problema. No hay problema. Entonces comentábamos que el aparato reproductor masculino va a tener dos funciones. Una, la secreción de esteroides, especialmente de testosterona, y el desarrollo de las células espermatogénicas. ¿Okay? Como algo adicional, se van a desarrollar a partir de la secreción de testosterona los caracteres fenotípicos y psicológicos en los fetos que son masculinos. ¿Ok? Les comentaba que el aparato reproductor masculino va a estar conformado por los testículos, son unas estructuras pares situadas en las bolsas escrotales. ¿Ok? Va a estar conformado por las vías espermáticas intra y extratesticulares, por las glándulas sexuales anexas al aparato reproductor masculino, que serán la vesícula seminal, que la tienen allí señalada con una barra de color azul, la próstata, que es la glándula sexual anexa más grande de todo el aparato reproductor masculino, la tienen señalada con una barra de color rojo, y las glándulas vulvo-uretrales, que son unas estructuras pares situadas en la base del pene, están señaladas en el esquema con una barra de color amarillo. ¿Okay? Siguiente imagen. Les comentaba que las vías espermáticas van a ser intratesticulares y extratesticulares. Las intratesticulares van a estar conformadas por los túbulos seminales, los túbulos rectos y la red de testis. Las extratesticulares, por supuesto, van a salir del testículo, los vemos allí en el esquema, van a ser a partir de los conductillos eferentes, van a incluir al epididimo
y el conducto deferente. Nosotros vamos a estudiar acá hasta el conducto deferente. La uretra masculina también forma parte de estas vías espermáticas, ¿ok? Y la vamos a estudiar cuando veamos la parte de renal, ¿ok? Y las vías renales. Siguiente imagen. Continuamos entonces con lo que es la histología de los testículos y vamos a ver que son unas estructuras pares de forma ovoide que van a medir aproximadamente 5 por 2 por 3 centímetros con un peso aproximado de 40 gramos y van a estar ubicados en un repliegue de piel laxa que está ubicado fuera de la cavidad abdominal, que es el escroto, ¿ok? Están suspendidos por los cordones espermáticos y adheridos a lo que es al testículo a través de los ligamentos escrotales, que son su medio de fijación al testículo. Siguiente imagen. El testículo, ¿okay? En su descenso desde la cavidad abdominal va a estar arrastrando lo que es la túnica vaginal, ¿okay? Que es parte del peritoneo abdominal. Y esta lo va a cubrir al testículo en la porción anterolateral. Luego vamos a tener una túnica albugínea, que es tejido conectivo, ¿verdad? Un tejido conectivo que también cubre el testículo en la porción anterolateral. Esta túnica albugínea va a tener en su porción interna, o en la cara interna, la cara queda hacia donde están los túbulos seminíferos, va a tener una gran cantidad de vasos sanguíneos y por eso lo vamos a denominar túnica vascular o vasculosa. Esa albuginia va a emitir septos o tabiques que van a dividir al lobulillo, que van a dividir al testículo en aproximadamente 250 lobulillos de forma piramidal, ¿verdad? Esa forma piramidal, esos lobulillos, esa pirámide va a tener una base hacia lo que es la porción anterior o la cara anterior, y el vértice, que es un vértice truncado, va a estar hacia lo que es el engrosamiento de esa albuginia, que es, lo vamos a denominar mediastino testicular. ¿Okay? El contenido de este lobulillo testicular o estos lobulillos piramidales van a ser los túbulos seminíferos, ¿verdad? Que van a ser unos túbulos que van a estar enrollados allí, de 1 a 4 túbulos, y ellos van a culminar hacia la parte posterior del testículo como una estructura recta que vamos a denominar túbulos rectos. Y van a penetrar ese engrosamiento que denominamos mediastino testicular y que va a formar allí lo que es la red testicular, red de Haller o red de testis. ¿Ok? Siguiente imagen. Acá tenemos un corte sagital del testículo y allí podemos ver la primera capa, la que se observa como desprendida hacia la parte derecha. Sobre la albuginia sería la túnica vaginal, luego tenemos la túnica albuginia y vemos cómo la albuginia penetra esa pared de ese testículo y lo divide, ¿verdad? Ahí se ven ligeros tabiques discretos, ¿verdad? Que van a dividir a ese testículo en los lobulillos. Hacia la parte posterior del testículo observamos entonces lo que es el engrosamiento de esa albuginia y que forma el mediastino testicular, y donde ingresa o donde van a estar donde van a ingresar los túbulos que van a conformar la red de testis. Tenemos también hacia la parte superior en esa imagen lo que es el epididimo, ¿okay? Y hacia la parte posterior también tenemos parte del epididimo, que sería el cuerpo y la cola. Siguiente imagen. Tenemos entonces que los túbulos seminíferos van a estar contenidos entonces en ese lobulillo testicular y son aproximadamente de 1 a 4 túbulos, ¿verdad? Que van a tener un diámetro de entre 150 y 200 micrómetros
y aproximadamente 50 centímetros de longitud. Pueden llegar a medir hasta 80 centímetros de longitud, pero el promedio son 50 centímetros de longitud. ¿Ok? Va a estar tapizado por un epitelio, que es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ¿verdad? Que vamos a denominar epitelio seminífero, y ese epitelio seminífero va a estar conformado por dos tipos de células. Unas que van a ser las de sostén, ¿verdad? Que le van a garantizar el sustento a las otras células y las vamos a llamar células de Sertoli o sustentaculares, y las células de la serie espermatogénica, que van a ser todas esas células, ¿verdad? En diferentes estadios de maduración. Luego, después, por fuera de lo que es la lámina propia de ese epitelio, vamos a tener una estructura que vamos a llamar lámina peritubular o túnica propia, que va a estar conformada por células mioides, y esas células mioides van a conformar una túnica de varios estratos. ¿Ok? Es una túnica bastante gruesa, y allí vamos a encontrar esas células mioides que tienen características de células musculares lisas, y entre otras van a tener filamentos de actina y abundante retículo endoplásmico rugoso. Ellas van a tener también en esos túbulos, van a estar separados por un tejido conectivo que vamos a denominar estroma. Es bastante escaso, ¿ok? Recordemos que los tubos miden aproximadamente 50 centímetros de longitud. Para meter 50 centímetros de longitud en una estructura que mide 3 por 2 por 5, deben estar bien plegados, ¿ok? Entonces, el tejido conectivo que va a estar separándolo no es mucho. Allí lo podemos ver en la lámina, ¿verdad? Es un tejido conectivo que es escaso, y allí vamos a encontrar unas células importantes que son las células intersticiales o de Leydig. ¿Ok? Siguiente imagen. Acá tenemos un corte, un esquema de lo que sería un epitelio seminífero, y en ese esquema del epitelio seminífero vamos a tener a las células sustentaculares o de Sertoli, que son las que tenemos en color amarillo, ¿ok? Y van a tener unas prolongaciones apicales. En esas prolongaciones apicales van a estar lo que son las células de la serie espermatogénica, las que han cumplido ya la mayor parte del proceso de su maduración, y van a estar allí hasta que toque ser expulsadas. Otras características histológicas que vamos a encontrar en estas células de Sertoli son que van a tener un abundante aparato de Golgi, un aparato de Golgi bien desarrollado, abundante retículo endoplasmico rugoso. Van a tener también inclusiones lipídicas, lisosomas, glucógenos, que podemos observar con microscopía óptica. Existen también elementos de lo que es el citoesqueleto, microtúbulos, filamentos, ¿ok? Y vamos a ver que el núcleo de esas células lo vamos a encontrar hacia la porción basal de la célula, ¿ok? Allí lo tenemos. Entonces, hacia la porción basal de esa célula vamos a encontrar un núcleo que puede tener una forma ovoide o triangular, ¿ok? Y siempre va a estar adosado hacia lo que es la parte basal de la célula. Hacia la parte basal de la célula, en el citoplasma, vamos a encontrar unas estructuras que vamos a llamar cuerpos cristaloides o cuerpos de Charcot-Butcher. ¿Ok? Son visibles también con microscopía óptica y lentes de gran aumento, de bastante potencia. Entonces tenemos acá que algo importante es que estas células de Sertoli van a estar unidas entre sí, ¿verdad? Y van a formar las uniones de Sertoli-Sertoli y van a formar la barrera hematotesticular. Estas uniones van a dividirme a este epitelio seminífero, como lo vemos acá, en dos compartimientos. Uno que sería el compartimiento basal, ¿ok? Y allí vamos a encontrar las espermatogonias tipo A, oscuras, o las células madres de este epitelio. Y luego, en el compartimiento adluminal, como vemos allí, ¿verdad? Como unas especies de sacos que contienen el resto de las células de la serie espermatogénica, que van a ir cumpliendo su proceso de maduración. Ellas van a ir migrando desde la porción más basal del epitelio, siempre en este compartimiento luminal, hasta
llegar a la porción apical del epitelio. Siguiente imagen. Acá podemos ver entonces un esquema o un corte histológico donde vamos a ver, y eso está teñido con hematocilina y eosina. Vamos a tener los túbulos seminíferos, ¿ok? Allí vamos a tener los túbulos seminíferos y podemos ver el epitelio, que está bastante engrosado, y un escaso tejido conectivo intersticial. Siguiente imagen. Acá tenemos un corte histológico teñido con hematocilina y eosina, y podemos observar entonces las células de Sertoli, un núcleo que es un núcleo eucromático, ¿okay? Una coloración clara, ¿okay? Y está ubicado hacia la porción basal de la célula. Es decir, de las células de Sertoli observamos acá en esta imagen, hacia la parte superior, hacia la parte basal de la célula, vamos a observar los núcleos de las células de Sertoli. Y luego vemos entonces las espermatogonias oscuras o tipo A, que son las células madre, que tienen o van a tener un núcleo más redondeado y oscuro. El resto de las células van a estar en el compartimiento terminal y van a estar o van a ser células de la serie espermatogénica. Siguiente imagen. Acá tenemos entonces un corte histológico también de esos túbulos seminíferos, y vamos a observar acá con una magnificación de 40x, vamos a observar entonces así la lámina, ¿verdad? Con una línea diagonal imaginaria, vamos a tener entonces hacia la parte inferior y derecha de la lámina, vamos a tener lo que es tejido conectivo o intersticio, y allí vamos a encontrar las células intersticiales o de Leydig. Y podemos ver entonces las células mioides, que son esas células aplanadas que tenemos allí, y van a estar formando lo que es la lámina peritubular o la membrana peritubular. Y de la mitad superior, si vemos hacia la parte superior y medial y la parte izquierda de la lámina, vamos a observar entonces las células de Sertoli, que son las que vamos a ubicar en la parte basal, que están ahí encerradas en dos círculos de color verde. Y vemos que entonces los núcleos son triangulares o ovoides, dependiendo de la ubicación del núcleo y de la forma y donde los hayamos ubicado en el corte histológico, de cómo haya sido su ubicación durante el corte histológico. Observamos que son núcleos claros y que podemos observar los nucleolos, ¿ok? También esos núcleos de las células de Sertoli van a tener una pequeña indentación siempre ubicada hacia la lámina basal, que la tenemos allí señalada con esa flecha de color aguamarina. El resto de las células que tenemos allí son células de la serie espermatogénica, que se van a ubicar en el compartimiento abluminal. Las células intersticiales o de Leydig, ¿okay? Van a ser unas células cuboides, ¿okay? Esas células cuboides van a tener un núcleo que es un núcleo grande, ¿okay? Pero ellas van a tener un epitelio, un epitelio no, van a tener lo que es un citoplasma eosinófilo, ¿ok? Y ellas van a ser las secretoras de la testosterona, ¿ok? Siguiente imagen. Acá tenemos entonces un corte histológico donde vamos a ver una célula de Sertoli, y hacia la parte basal, lo que es el citoplasma basal,
Aquí vemos con claridad su núcleo ovoide eucromático, es decir, que se tiñe claro. Y vemos ese cristal de Charcot-Boucher. ¿Ok? Tenemos entonces acá otro corte histológico donde vamos a ver lo que es el intersticio o el tejido conectivo que separa a esas a esos túbulos, ¿verdad? Y observamos allí entonces las células de Leydig, que son esas células que tienen un aspecto como cuboide, tienen un núcleo grande, podemos observar el nucleolo y vamos a observar entonces en ellas unas estructuras en forma de bastón que lo vamos a denominar cristales de Reinke. Estos cristales de Reinke también podemos verlos en los preparados histológicos de rutina. ¿Okay? Ellas van a tener una gran cantidad de retículo endoplásmico liso, ¿verdad? Y esto es la causa de su eosinofilia. ¿Ok? Siguiente imagen. Vamos a encontrar acá, vamos a hablar entonces de lo que son las vías, el resto de las vías intratesticulares. Nos queda hablar de los túbulos rectos, que van a tener un epitelio cúbico simple, y en él vamos a encontrar acúmulos de células de Sertoli en medio de ese trayecto de ese epitelio cúbico simple. Y la otra porción que nos resta es la red de testis o red de Haller, que son estructuras tubulares también que van a estar tapizadas por un epitelio cúbico simple y van a tener células con un solo cilio apical y pocas microvellosidades apicales cortas. Vamos a ver las láminas. Siguiente. Tenemos acá entonces un corte histológico donde vamos a tener entonces estructuras tubulares donde vemos un epitelio bastante grueso, que sería el epitelio seminífero, ¿okay? Recordemos que es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios, entonces aquí lo vamos a denominar ahora epitelio seminífero, y tenemos señalado allí en la imagen una estructura tubular con una flecha de color negro, ¿okay? Y vemos allí el epitelio, un epitelio bajo, y luego vemos las células de Sertoli, que son las que están siendo señaladas exactamente con la flecha. ¿Okay? Entonces tenemos un epitelio cúbico simple y células de Sertoli alternadas o dispuestas en alguna porción de ese epitelio. Y luego vamos a tener otro tipo de túbulos que están ya en lo que es el mediastino testicular y que van a corresponder a la red de testis. Recordemos que es una red de vasos anastomosados, que es lo que vemos desde la mitad hacia la parte izquierda de la lámina. Todas esas estructuras tubulares van a pertenecer a lo que es la red de testis. Siguiente imagen. Acá lo vemos con mayor aumento y vemos entonces hacia la parte superior derecha lo que es un túbulo seminífero. ¿Okay? Allí podemos evidenciar lo que es el epitelio seminífero y básicamente podemos observar las células madre, que son las que tienen ese núcleo redondeado, oscuro, y células de Sertoli, de las cuales solamente observamos los núcleos claros eucromáticos. ¿Ok? Hacia la parte inferior, señalado con un asterisco, tenemos entonces un túbulo recto
y vemos que está tapizado por un epitelio cúbico simple, aquí lo podemos ver mejor, y vemos las células de Sertoli en una porción de ese túbulo. El resto es rete testis, también tienen epitelio cúbico simple, pero recuerden que aquí vamos a encontrar células que van a tener también un solo cilio apical y células con microvellosidades apicales cortas. Siguiente imagen. Cuando hablamos de las vías testicular extratesticulares, vamos a comentar entonces lo que son los conductillos eferentes, el epididimo y el deferente, de los cuales la más larga y la más gruesa está conformada por el deferente. ¿Ok? Siguiente imagen. Los conductillos eferentes van a ser aproximadamente 20 conductillos, ¿okay? Que posteriormente ellos van a salir desde el mediastino testicular, como lo vemos acá en la imagen. Aquí vemos en la imagen, tenemos entonces hacia la parte derecha de la imagen lo que es el testículo, parte de las vías intratesticulares o representadas en el esquema como vías intratesticulares dentro del testículo, y posteriormente vemos que de allí van a salir los conductillos eferentes, ¿verdad? Son aproximadamente 20 conductillos tapizados por un epitelio cilíndrico pseudo estratificado y ellos van a confluir y a conformar entre 6 a 10 estructuras de aspecto cónico que vamos a denominar conos eferentes. Estos conos eferentes van a llegar a lo que es para formar la cabeza del epididimo y van a luego a unificarse en un solo túbulo. ¿Ok? En los conductillos eferentes es donde vamos a encontrar la primera vía espermática que va a contener músculo liso en el intersticio. Hasta ahorita no hemos visto músculo liso en el intersticio. ¿Ok? Entonces, a partir de los conductillos eferentes, el músculo liso comienza a aparecer en el intersticio, es decir, en el tejido conectivo que rodea a esas estructuras tubulares. Siguiente. Como dijimos que tiene un epitelio cilíndrico pseudo estratificado, ¿verdad? Vamos a encontrar diferentes tipos de células. Pero acá la característica histológica que podemos ver es que tiene un aspecto aserrado, es decir, ese aspecto aserrado es porque tiene unas células altas, ¿verdad? Ciliadas, y unas células bajas no ciliadas alternadas en grupo, es decir, no es una célula alta y una baja, no. Son, por ejemplo, como lo vemos en la imagen de la inferior izquierda, donde tenemos el zoom, señaladas con la flecha de color gris, tenemos un grupo de células bajas y luego tenemos un grupo de células altas señaladas con la flecha de color azul. ¿Ok? Entonces, cuando lo observamos con objetivos de mediana potencia y baja potencia, lo que nos vamos a ver es este aspecto aserrado que lo da esa alternancia entre grupos de células pequeñas y grupos de células altas. ¿Ok? En el intersticio, es decir, por fuera de los túbulos, por fuera de la pared de los túbulos, vamos a ver entonces lo que es el músculo liso y el resto de tejido conectivo. ¿Ok? El músculo liso lo vemos en lo que es la área peritubular. Siguiente imagen. Siguiente imagen. Entonces, el epididimo va a poseer una cabeza, un cuerpo y una cola. También van a estar tapizados por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocilio.
La característica histológica importante de este epitelio, que también es un epitelio pseudoestratificado, es que va a tener células principales que van a ser más altas en la cabeza y más bajas en la cola. En la cabeza pueden alcanzar hasta 80 micrómetros y en la cola hasta 40 micrómetros. Asimismo, los estereocilios van a ser más altos en las células principales de la cabeza y menos altos en las células principales de la cola. ¿Ok? Va a contener unas células basales, que van a ser las células madres de este epitelio, y va a contener también unas células que vamos a denominar células de halo, que van a ser linfocitos que van a estar ubicados intraepitelialmente. ¿Ok? La cabeza del epididimo va a estar conformada por lo que son esas estructuras cónicas, ¿verdad? Que vimos que formaban los conos eferentes. El cuerpo y la cola va a estar formado por el conducto del epididimo. ¿Ok? Siguiente imagen. Esta imagen que nosotros tenemos acá podemos dividirla en una parte izquierda y una parte derecha. En la parte izquierda vamos a tener una serie de conductos que los vamos a denominar conductillos deferentes y los podemos contrastar. Ambos tienen epitelios cilíndricos pseudoestratificados y los vamos a contrastar, ¿verdad? Y nosotros podemos observar que el epitelio del epididimo se observa mucho más oscuro por la presencia de estas células de halo o linfocitos que se ubican dentro del epitelio. ¿Ok? Siguiente imagen. Tenemos acá entonces que llegamos a la última porción que vamos a estudiar acá de las vías espermáticas extratesticulares, que es el conducto deferente. Es el más largo de la vía, es el segmento más largo de la vía espermática y en su última porción va a formar la ampolla. ¿Ok? Esperamos a Ángel. Les comentaba que entonces vamos a hablar de lo que es el conducto deferente, que es el segmento más largo de la vía espermática, y va a llegar en su última porción, en las cercanías de la vesícula seminal, va a conformar o va a poseer una dilatación que vamos a denominar ampolla del deferente y que va a formar el conducto excretor de esa vesícula seminal. ¿Okay? Esa vesícula, esa porción de la vesícula seminal y en lo que es la dilatación del conducto deferente, ¿verdad?, se van a introducir en la próstata y van a formar lo que es el conducto eyaculador. ¿Okay? Les había comentado que anteriormente el músculo iba a aparecer en lo que es el tejido intersticial o el tejido conectivo que está por fuera de las vías. Pero la primera vía espermática en la cual vamos a encontrar músculo liso, una pared bastante gruesa de músculo liso, es en el conducto deferente. ¿Ok? Siguiente imagen. Acá tenemos entonces un corte histológico donde vamos a tener algunos elementos de lo que es el cordón espermático, está teñido con hematocilina y eosina, y ahí vemos hacia la parte superior de la lámina, vamos a ver entonces lo que es el conducto deferente. Si nos fijamos entonces que tiene una pared bastante gruesa a expensas de 3 capas de músculo liso, ¿ok? Y posteriormente hacia la parte externa vamos a tener una capa adventicia. Podemos observar también allí hacia la izquierda algunos elementos vasculares, como serían lo que son la arteria y la vena testicular, algunos elementos de lo que son las venas o las venas del plexo pampiniforme, que son unas venas que tienen paredes muy gruesas. ¿Okay?
Siguiente imagen. Acá podemos observar entonces un detalle de lo que es el epitelio, lo que está hacia la luz, el epitelio de ese deferente, de ese conducto deferente, y luego observamos las 3 capas de músculo liso. ¿Okay? Ese conducto deferente dijimos que estaba tapizado entonces por un epitelio pseudoestratificado, y allí vamos a tener entonces unas células cuboides bajas que son redondeadas. Vemos si hay otra imagen donde podamos. Bueno, ahí en la parte izquierda la parte inferior izquierda de la lámina tenemos entonces un zoom de lo que es el epitelio y vemos células cuboides bajas con unos núcleos cilíndricos y unas células cilíndricas altas, ¿verdad? Que son las que van a tener los núcleos. Siguiente imagen. En cuanto a las vesículas seminales, van a ser unas glándulas tubulares pares que van a estar tapizadas. La mucosa va a estar tapizada por un epitelio también pseudoestratificado. Ese epitelio pseudoestratificado, ¿verdad? Va a ser o va a tener la mucosa, esa mucosa va a tener pliegues de tipo primario, secundarios y terciarios, es decir, los pliegues son bastante prominentes. Y acá también vamos a tener células cilíndricas altas no ciliadas y células redondeadas bajas o células madres o stem cell. Continuamos teniendo en la pared de estas vesículas seminales, de esta estructura, continuamos teniendo músculo liso, pero músculo liso delgado, y luego tenemos una capa de tejido conectivo fibroso. Siguiente imagen. Acá tenemos entonces un corte histológico con un objetivo de mediana potencia. Esto está teñido con hematoxidina y eosina, y podemos ver entonces los pliegues, ¿verdad? Vemos en la parte central y hacia la periferia. En la parte central tenemos lo que es el músculo liso, y luego tenemos entonces los pliegues de la mucosa, ¿okay? Los pliegues de la mucosa señalados con las flechas. Estos serían los pliegues de la mucosa, dependiendo del tamaño, pues serían pliegues primarios, secundarios o terciarios. Siguiente imagen. Recordemos que acá vamos a reconocer entonces los elementos. Sería para reconocer esta imagen el tipo de estructura. Sería para reconocer la vesícula seminal, y en esta imagen vamos entonces a ver señaladas con las flechas de color negro las células redondeadas basales o stem cell, y con la flecha de color aguamarina que tenemos hacia la izquierda las células altas, ¿ok? De este epitelio. Siguiente imagen. Vamos a hablar entonces de la glándula prostática, que es la glándula más grande, la glándula sexual anexa al aparato reproductor masculino más grande, y vamos a hablar de que es una estructura encapsulada, ¿verdad? Y que va a estar constituida por una serie de glándulas distribuidas en cada una de las capas que la conforman. Vamos a tener entonces que va a tener una capa mucosa, una submucosa y una capa periférica. La capa mucosa y la submucosa vamos a encontrarla ubicadas, si dividimos la imagen de la próstata que tenemos en la imagen, si la dividimos de la mitad hacia lo que es la uretra, lo tenemos en la imagen, tenemos esa imagen, y lo dividimos de la mitad hacia lo que es la uretra. Ahí tenemos hacia la parte inferior de la imagen la próstata, y la dividimos ese lóbulo posterior, lo dividimos en 2 partes. Vamos a tener entonces una parte que está cercana a la próstata, que sería la mucosa, y una parte medial que ocuparía prácticamente la mitad de la mitad de esa glándula hacia
el otro tercio, así ocuparía aproximadamente un tercio medio de esa glándula, serían la capa mucosa y la submucosa. Y la capa, la parte más externa, pues sería lo que es la capa periférica. ¿Ok? En esa capa periférica, ¿por qué es importante esa capa periférica? Siguiente imagen. ¿Por qué es importante esa capa periférica? Bueno, porque en la capa periférica vamos a encontrar las glándulas prostáticas principales, que son las glándulas que van a estar ubicadas, ¿okay? Y que ellas van a poseer o a dar su secreción hacia lo que es la uretra. Clínicamente, nosotros vamos a dividir ese parénquima, clínica e histológicamente lo vamos a dividir, ¿verdad?, en 4 zonas, que son anatómicas y clínicamente distintas, ¿ok? E histológicamente distintas. Entonces vamos a tener una zona periférica, que la tenemos en la imagen de color, que está a color, la vamos a ver de color azulado o verdoso, bueno, el nombre está señalado con verde. Y luego en esa zona periférica, ahí vamos a encontrar las glándulas prostáticas principales que van a conformar lo que es el 70% de lo que es el tejido glandular de la próstata. ¿Ok? Entonces, entendamos que la próstata es una glándula que en su interior o en su parénquima va a estar conformado por glándulas. Cuando veamos ahorita el corte histológico de la próstata, vamos a entender. Entonces, en esas diferentes zonas que vamos a describir ahorita, vamos a encontrar diferentes tipos de glándulas. La importancia clínica de esta zona periférica es que es la más susceptible a lo que es la inflamación. Y es allí donde se van a concentrar o se van a encontrar la mayor cantidad de los carcinomas prostáticos. Es por esto que el examen digital rectal es importante, porque es la zona que palpamos a través del examen digital rectal. ¿Okay? Luego vamos a tener una zona que vamos a denominar central. Esta zona la tenemos acá en la imagen que tenemos de color gris. ¿Okay? La podemos observar mejor, aunque la podemos ver acá en la de colores, de color azulado o azul agua o color agua marina. Esta zona va a contener un 25% de lo que es el tejido glandular. Aquí no van a aparecer los carcinomas, ¿ok? Pero esta zona es también es importante porque aquí no aparecen los carcinomas, pero tampoco aparece la inflamación, ¿ok? Es una zona que no cambia. Histológicamente, ella debe permanecer indemne ante la inflamación y ante la aparición de carcinoma, ¿ok? Aquí es importante desde el punto de vista histológico, es que en comparación con otras zonas que están en la próstata, estas células de la zona central son unas células con un citoplasma apenas basófilo, ¿okay? Y los núcleos son grandes. Luego vamos a tener la zona de transición, que la tenemos allí de color amarillo, ¿ok? Importante de esta zona de transición, que contiene glándulas mucosas, ¿ok? Esas van a ser unas células, ¿ok? Van a estar ubicadas, allí lo importante es que esas células van a ser susceptibles de inflamación, están ubicadas allí, y es allí donde se desarrolla lo que es la hiperplasia prostática benigna. Y luego vamos a tener una zona que es la zona periuretral, que contiene glándulas mucosas y submucosas. Ay, disculpen. Y allí es donde van a aparecer también esas áreas de hiperplasia prostática benigna. ¿Ok? Siguiente. Acá tenemos entonces un corte histológico de lo que es la próstata y vamos entonces a ver
que tenemos allí una serie de estructuras en forma aserrada que van a corresponder a lo que son las glándulas prostáticas. En el interior de esas glándulas vamos a encontrar una serie de estructuras que vamos a denominar cuerpos amiláceos, ¿okay? O concreciones prostáticas. Estos van a aparecer en las personas adultas o van a comenzar a aparecer en las personas del sexo masculino, obviamente, adultas, y se hacen más prominentes en las personas de tercera edad. Entonces acá podemos ver esas glándulas tapizadas por un epitelio cilíndrico simple. Ocasionalmente en el interior de esas glándulas, o esos alvéolos glandulares o acinos glandulares, vamos a tener las concreciones y también podemos encontrar unas estructuras que vamos a denominar islotes epiteliales que se forman por desprendimiento del epitelio durante la preparación. Siguiente imagen. Ok, tenemos acá entonces una magnificación de unos 40x de lo que son las glándulas o las estructuras o los acinos de esa porción de las glándulas, los acinos, y allí podemos ver entonces que esa parte de la glándula está tapizada por un epitelio cilíndrico simple, y lo podemos observar. En el interior de esas glándulas vamos a encontrar los cuerpos amiláceos, como lo podemos ver en algunas de las áreas, y en la que está señalada como en la célula más grande, en la glándula más grande, en el alvéolo más grande que tenemos allí, tenemos una serie de células epiteliales en el centro, ¿ok? No sé si Ángel lo puede señalar, en la más grande, no donde está el cuerpo amiláceo, sino la que está solita, la que está vacía, la que está hacia la parte media y central, ahí. Esa estructura que tenemos allí es lo que les comentaba del islote epitelial, que son fragmentos de epitelio que se desprenden y quedan en la luz del preparado histológico. Luego tenemos allí las concreciones prostáticas o cuerpos amiláceos, que son esas estructuras, ¿ok?, que van a tener un aspecto homogéneo y que posteriormente, pues en la etapa adulta y en lo que es etapa adulta vejez, ellos van a calcificarse. Podemos encontrar también en lo que es el tejido conectivo o en el intersticio que rodea a esas glándulas o esos acinos, vamos a tener acá, sé que hay células musculares lisas que van a ayudar con el vaciamiento de lo que es ese contenido de las glándulas prostáticas. Siguiente imagen, vamos a hablar entonces de lo que son las glándulas bulbouretrales o de Cooper. Son unas glándulas tubuloalveolares compuestas, pares, ubicadas en la base del pene. Ellas van a poseer una cápsula y su parénquima va a estar dividido en lobulillos, ¿ok? Siguiente imagen. Acá tenemos entonces una imagen teñida con hematocilina de eosina, donde vamos a observar parte de lo que son las glándulas bulbouretrales. Están tapizadas por lo que es un epitelio cilíndrico simple con células secretoras de moco, y allí podemos observar en las porciones señaladas con la letra D que esto corresponde a los ductos, y las partes que están hacia la izquierda de la lámina
es la parte de los acinos y es la parte que corresponde o que vamos a ver más clara y es donde van a estar ubicadas las células secretoras de moco. Ya en lo que son los ductos, pues encontramos solamente un epitelio cúbico que va a tapizar ese epitelio, ese ducto, ¿ok? Siguiente imagen. Vamos a hablar entonces de lo que es el contenido del semen. Va a ser un líquido donde van a estar contenidos los espermatozoides y además allí vamos a encontrar productos de secreción del epididimo, del deferente, de la próstata, de las vesículas seminales, de lo que son las glándulas vulvouretrales. Va a contener prostaglandinas, es un líquido alcalino que este líquido alcalino va a neutralizar el medio ácido de la uretra y de la vagina. Dijimos que ya contiene prostaglandinas que van a hacer esas prostaglandinas ahí, pues bueno, ellas van a facilitar el tránsito de los espermatozoides en los aparatos genital masculino y femenino, ¿ok? El volumen promedio de lo que es el semen eyaculado es de aproximadamente 3 mililitros y cada mililitro contiene entre mínimo 100 millones de espermatozoides y generalmente pues se calculan que puede haber entre 200 y 300 millones de espermatozoides. Aproximadamente de este porcentaje eyaculado de espermatozoides, el 20% es normal, ¿ok? Y el 25% de los espermatozoides contiene anormalidades de lo que es con respecto a la movilidad y el otro 50% puede tener es morfológicamente no viable. En cuanto al pene, vamos a tener que es el órgano que va a estar conformando en la última porción de lo que es el aparato reproductor masculino, ¿ok? La parte externa del aparato reproductor masculino y va a estar conformado por dos estructuras que vamos a denominar cuerpos cavernosos, ¿ok? Son estructuras dorsales de tejido eréctil que van a estar ubicadas en la porción dorsal y una masa ventral de tejido también eréctil que lo vamos a denominar cuerpo esponjoso y en el que está incluido lo que es el segmento esponjoso de la uretra masculina. ¿Okay? Va a estar cubierto, como vemos allí, por una túnica, que es la túnica albuginea y que va a separar de forma, si quieres, pásala a la lámina. Si quieres poner otra lámina, ok. Si esa masa de tejido conectivo o esa capa fibroelástica, que es la albuginea, va a separar los tres cuerpos, ¿ok? Y ya va, esperemos que Ángel ponga la imagen. Ok, entonces allí podemos ver la albuginea, la lámina anterior. Allí podemos ya, ver. Doctora, ¿cuál lámina? ¿Esta? No, la otra. ¿Esta? No veo solamente el azul, donde están las letricas. Esa. Allí podemos observar entonces las tres estructuras. Vemos los cuerpos cavernosos hacia la parte dorsal y el cuerpo esponjoso hacia la parte ventral. Y vemos entonces que están separados por una estructura que vamos a denominar túnica albuginea. ¿Ok? Vemos también que esas estructuras están rodeadas, ¿ok?, por una capa delgada de músculo liso. ¿Ok? Y vemos también que hay ese músculo liso está formando unas especies de haces o tiene una especie de haces que vamos a denominar almohadillas subendoteliales, ¿ok? Alrededor de esos espacios vasculares. Siguiente.
Allí vemos entonces lo que es la porción de la uretra, la porción esponjosa, porque obviamente está incluida en el cuerpo esponjoso. Siguiente. Bueno, ponme la primera imagen, que nos falta ahí la primera imagen donde empezamos, donde está lo que es el contenido de lo que es el pene, la anterior. Entonces vemos allí que es una estructura que está tapizada o está revestida por una piel fina, una piel poco adherida al tejido conectivo laxo que está allí, excepto a la altura del glande, donde ella es una piel que es delgada, pero está firmemente adherida a ese tejido conectivo subyacente. Algo importante es que en los varones no circuncidados el glande está cubierto por un repliegue de piel laxa que vamos a denominar prepucio, ¿ok? Y que en la superficie interna o en la cara interna esa piel laxa es una mucosa, ¿ok? En la piel del pene vamos a encontrar también que hay muchas glándulas sebáceas y que están ubicadas justo ahí cerca de lo que es la proximidad del glande. Hasta ahorita creo que no hay más nada, ya hablamos de esas estructuras. Ok, gracias por la atención. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ok, es un resumen de lo que es el aparato reproductor masculino. No tocamos nada de lo que es la parte de lo que es la reproducción de las células masculinas. Y porque creo que eso lo vieron ya en embriología, que lo que yo recuerdo, yo vi eso en embriología, y me imagino que como somos del mismo núcleo, creo que la siguen viendo en embriología. Entonces no tiene sentido, al igual que ver todos los folículos, no tiene sentido volverlos a ver en histología. Espero que, bueno, la clase ya la tienen en su aula virtual. Me faltaría colgarles la de linfoide, la reviso ahorita y se las cuelgo. ¿Alguna pregunta? Bueno, donde hicimos los énfasis, allí es donde ustedes van a hacer los énfasis. ¿Ok? Lo que vimos, la histología. Saludos, que tengan buenas tardes, buen fin de semana. Igualmente, Buenas tardes, doctora, gracias. Igual, doctora. Feliz día. Gracias, feliz tarde para ustedes.